Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Un saludo de parte de la Iglesia Metodista Unida El Libertador en Monona, Wisconsin. Gracias por unirte con nosotros en este día, este domingo, día de nuestro Señor. En este día tenemos el mensaje por nuestra pastora Estrella Benítez. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que en esta tarde nos están escuchando. Damos gracias al Señor porque de nuevo estamos aquí renovados, bendecidos, victoriosos, con ese gozo que caracteriza siempre a los hijos de Dios. Espero que usted también ahí en casa se sienta bien, esté contento, celebrando al Señor en todo tiempo y listos para escuchar esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros labios. Así que de inmediato queremos elevar una oración al Señor. Si usted puede hacerlo conmigo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia ha sido para nosotros día tras día tras día. Señor, nos has guardado con amor, nos has tenido paciencia y para cada momento, Señor, de angustia, de dolor, has tenido ahí el consuelo oportuno. Esta mañana, Señor, te damos gracias porque podemos a través de estos medios dirigirnos, Señor, a personas que quizás están esperando y necesitando una palabra tuya. Señor, que a través de esta palabra que tú vas a dar, puedan ellos ser fortalecidos. Que esta palabra, Señor, pueda llenar nuestras vidas, pueda transformarlas, Señor, pueda cambiarlas también. Así como cambió, Señor, a aquellas personas en el día de Pentecostés. Quédate con nosotros, Señor, en este tiempo. Y queremos antes también pedirte por aquellas personas que están enfermas. Si hubiera alguna persona que en este momento, Señor, está escuchándonos y está sintiendo algún dolor o alguna enfermedad, te suplico en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano santa sobre ellos para que puedan ser sanos, Dios mío. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendícela, Señor, para que puedan ser fortalecidos y que nada ni nadie los pueda separar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una porción de la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles o Acciones de los Apóstoles. En el capítulo 2, esta es la lectura que el leccionario tiene para hoy. Así que, capítulo 2, vamos a estar leyendo el versículo 14, luego el 22 y luego nos vamos a pasar al 36 al 47. Entonces leemos la palabra y como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es palabra del Señor para la gente, para su pueblo. Bien, hermanos, una lectura muy preciosa la que tenemos esta mañana. Y hoy vamos a estar hablando acerca del primer sermón de la iglesia. El primer sermón que dio el apóstol Pedro y que quedó en la historia de la iglesia. Y también vamos a hablar de cómo inició la primera iglesia. Este capítulo de Hechos es tan rico, nos da un conocimiento tan lindo acerca de cómo es que empezamos, cómo empezó la iglesia y cómo fue ese primer sermón donde hubieron almas convertidas inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo aquí sobre los apóstoles y al mundo, a la tierra. Fue algo impresionante. Ya el Señor Jesús había dicho: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Pero quizá nadie se imaginaba qué clase de poder era el que el Espíritu Santo iba a derramar sobre su pueblo. Nosotros sabemos, hemos experimentado parte de ese poder, no todo, pero aquellos apóstoles en ese momento experimentaron inmediatamente el día de Pentecostés, ese mismo día, cuando el Espíritu vino sobre ellos. A unos minutos, Pedro está frente a una multitud. Dice la historia, dice la palabra, que ese día cuando el Espíritu Santo bajó, vino del cielo un gran estruendo del cielo. Estruendo podría ser parecido a truenos, a relámpagos, no sé cómo, pero fue algo fuerte que se escuchó en toda Jerusalén y que convocó a multitudes allí frente al aposento alto. El epicentro de ese estruendo fue el aposento alto, y toda la gente vino para poder ver, observar. Vinieron curiosos, vinieron multitudes allí. Se convocó Jerusalén entera, podríamos decir, para ver qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo precioso. ¿Quién convocó? El Espíritu Santo convocó a la primera
congregación para que el apóstol Pedro y los demás compañeros vinieran, hicieran esa presentación tan excelente, tan maravillosa como nunca se ha vuelto a ver. Y dice que me llama la atención ahí cuando dice Pedro puesto en pie con los 11. Y no eran aquellos hombres cobardes de antes, y no eran aquellos hombres que se escondían y no estaban ahí escondidos en el aposento alto, y ahora ellos están puestos de pie con los 11 para decir estamos juntos en esto. Pero Pedro tomó la iniciativa lleno del poder del Espíritu Santo, dice la palabra, y Pedro empezó a dirigirse a aquella gente, varones, judíos y todos los que me escuchan. Oigan mis palabras con aquella autoridad, con aquel poder, porque cuando se predica la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, tiene que salir con poder. Cosas tienen que pasar, maravillas tienen que pasar. Y eso es lo que pasó en ese momento cuando Pedro se puso de pie. Entonces vamos a analizar este primer sermón de Pedro, el primer sermón de la iglesia. Primero, déjame hacer notar que los discípulos, y en este caso el apóstol Pedro, fue muy cuidadoso y fue muy claro en presentar a Cristo como el centro de su mensaje. Él no se presentó como yo soy Pedro, discípulo de Cristo, anduve con él, anduve sanando enfermos, por mi mano muchos enfermos se sanaron cuando el Señor nos mandó de 2 en 2. Él no hizo un currículum, una presentación de él, sino que tuvo mucho cuidado en presentar a Cristo como el corazón de su mensaje. Fue una presentación preciosa, hermanos, acerca de Cristo, de su sacrificio en la cruz. De eso fue lo que se trató el primer sermón. En todo el libro de Hechos, nosotros vemos que los apóstoles siempre tuvieron a Cristo como el centro. Estaban siempre enfocados en presentar a Cristo como el único camino de salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Siempre Jesucristo fue el centro del mensaje apostólico. Y eso es lo que debe ser para nosotros los que predicamos, los ministros del Señor. Debemos tener cuidado en que nosotros debemos bajarnos, en menguar nosotros para darle la gloria a Dios, porque hoy parece que la gloria se está dando a las personas, a los ministros, a los pastores y pastoras. Es una adoración la que hay por hombres, y el mensaje de Cristo casi no se escucha. Lo que tenemos ahora es motivaciones personales, ayudando a la gente para que viva mejor en este mundo y que se vaya más de un mundo mejor para el infierno. Pero el mensaje único y que transforma la vida de las personas es cuando Cristo es el centro y presentamos a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Es el único mensaje que va a transformar vidas. Es el único mensaje que va a traer libertad a las personas. Es el único mensaje que puede transformarnos a nosotros, amados hermanos. Y eso es lo que Pedro hizo. Otra cosa que llama la atención de ese mensaje es que los apóstoles dijeron: nosotros somos testigos. Ellos eran testigos a este Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, y de eso
nosotros somos testigos, nosotros vimos, nosotros estábamos con Él, nosotros le vimos cuando lo crucificaron, vimos cuando lo resucitó, vimos cuando se nos apareció en el aposento, vimos cuando Él ascendió a los cielos. Nosotros somos testigos de que Él está vivo. Testigos, es importante, hermanos, porque los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que han tenido una experiencia de salvación con Él. Más allá de ser un discípulo, se requiere ser un testigo auténtico del Cristo resucitado. Ser testigo de Jesús es mucho más que haber oído el nombre de Jesús. Es mucho más que asistir a la iglesia. Es mucho más que ser parte del grupo de alabanza. Es mucho más que ser el asistente, el ayudante, el principal. Es mucho más que servir en un privilegio de la iglesia. Ser testigo de Cristo es conocerle para luego dar testimonio al mundo de lo que hemos logrado, que solamente Él nos puede dar. Y lo que tenemos, que es la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo. Nadie puede ser testigo de Jesús si antes no ha tenido un encuentro personal con Él. Y eso fue lo que también ayudó y que Pedro recalcó. Y dice, yo no estoy hablando aquí cosas que me contaron, no estoy contándoles experiencias de otro. Yo he visto a Jesús con mis propios ojos y yo sé de lo que Él es capaz y sé que Él ascendió al cielo. Ah, qué precioso. Testigos así necesitamos. Testigos que tengan experiencias reales y vivas con nuestro Señor y Salvador, con el Espíritu Santo. Testigos que se dejen guiar por Él. Pero no solo eso. Y esto es algo, lo que voy a decir ahora es algo de lo que carecemos también como cristianos nosotros. Y es que, mire el verso 36. Ellos tuvieron cuidado de presentar a Jesús como Señor y Cristo. Mire lo que dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no tuvo miedo. A él no le tembló la voz para decirles a aquellos israelitas, a aquella multitud, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo coronó. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes lo sepultaron, pero Dios lo sentó en el trono. Aleluya. Eso es lo que Pedro predicó, el poder de Dios. Predicó el mensaje que el Padre le había dado. Y cuando nosotros presentamos ese mensaje, cuando nosotros no presentamos nuestro mensaje, sino el mensaje que recibimos del Padre, la palabra de verdad, la palabra viva, cuando presentamos eso, hay resultados. Tienen que haber resultados, porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Es que, hermanos, yo me preguntaba por qué la palabra de Dios muchas veces, por qué pensamos que la palabra de Dios es la que viene vacía. Y yo digo, ¿no será que lo que estamos presentando no es palabra de Dios, sino es palabra nuestra? Porque si es de Dios, no volverá vacía, sino que será prosperada en sus manos. Mire cuál fue el resultado de ese mensaje poderoso de Pedro. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La palabra
compungieron significa se quedaron pasmados, se quedaron asombrados, pasmados sin saber qué hacer, asustados. Estaban ellos preocupados porque le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Reconocieron que lo que Pedro dijo era así y se dolieron de su corazón. Esa fue la reacción. Esos son los resultados cuando nosotros predicamos el mensaje con fidelidad y convicción. Va a generar frutos, va a generar frutos. Y mire, Pedro les dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, les dijo Pedro, arrepiéntanse porque y bautícense. Esta promesa, dice, es para nosotros, es para vosotros. Esta promesa es para vuestros hijos. Esta promesa es para todos los que el Señor llame. Ahí estamos incluidos nosotros. Esta promesa, este poder, todo esto que pasó ahí es para nosotros también. Para los arrepentidos, dijo Pedro. ¡Wow! ¡Qué precioso es! Esto es algo que a mí me alegra, porque si nosotros no queremos tener y hacer uso de ese poder divino de Dios, es porque nosotros no queremos, pero no es porque Dios no nos lo quiera dar. Y dice que la gente se arrepintió. Ese debe ser el resultado cuando nosotros predicamos. Y dice que ese día, verso 41, fueron añadidos 3,000 personas. 3,000 personas convertidos. Mire nomás, no solo fueron profesantes, porque hay que hacer la distinción entre lo que es un profesante y lo que es un convertido. Un profesante es aquel que solo es bla bla, que lo que dice, solo habla y cuenta también experiencias de otro, pero él no es un convertido. La conversión es una entrega. La conversión no es un proceso. La santificación es un proceso, pero la conversión es algo que sucede en el mismo momento cuando tú le abres tu corazón al Señor y Él entra y ya. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero así es una entrega inmediata. Cuando tú rindes tu corazón, se lo entregas a Él, confiesas tus pecados y le pides perdón. Esa es conversión. Esa es conversión. Porque hoy tenemos las iglesias llenas de gente profesante, que profesan ser cristianos, pero niegan a Cristo y blasfeman la palabra de Dios con sus hechos, con su forma de vivir. Pero los verdaderos convertidos cada día se preocupan y se esfuerzan en vivir vidas limpias, se santifican a través de la palabra y todas esas cosas, los medios de piedad que tenemos. 3,000 personas. Más 120 que habían en el aposento, 3,120 personas. Y así nace la primera, la iglesia del Señor. Así nació la iglesia del Señor, con 3,120 personas. Qué bueno. Si la verdad se proclama bajo esa unción poderosa, como lo hizo Pedro, y con la gracia del Espíritu Santo, causará entrega, hermanos. Causará entrega en la gente. Entonces, la función de un ministro no es hacer sentir cómoda a la gente.
estamos bien equivocados nosotros. No es decir lo que la gente quiere escuchar. La gente viene y quiere escuchar lo que ellos quieren, que nosotros les digamos o escuchar lo que ellos quieren. Pero no es nuestra función eso. Si somos siervos de Cristo, debemos presentar a Cristo como el corazón del mensaje. Pero claro, esto tiene un riesgo. Corre el riesgo de que tú no seas popular. Corre el riesgo de que nadie quiera oír tus mensajes. Corre el riesgo que te tengan por anticuado. Porque hoy oí decir a alguien por ahí, es que me gusta tal pastor porque él nos da lo que está, las cosas sociales, lo que pasan en las redes, y así es lo que él nos cuenta, y nos da esas motivaciones. Pero, hermanos, no estamos aquí. No somos terapistas, allá que hagan el trabajo los encargados de eso. Nosotros vamos a presentar el mensaje tal y como lo recibimos. El que lo quiera recibir, que lo reciba, porque para unos Jesús va a ser piedra de tropiezo. Para unos Jesús va a ser piedra de tropiezo, pero para otros va a ser poder de Dios para salvación. Así que esto es importante, que los que predicamos el evangelio, los que hacemos la obra del Señor, de alguna forma tenemos algún cargo, es muy importante que nosotros tengamos cuidado. Y no importa correr el riesgo, no importa, nosotros aquí no estamos para complacer a la gente, sino para complacer a Dios. Eso es lo único. Aquí estamos porque Dios nos llamó para hacer este trabajo. Es muy importante. Ahora, me gustaría que viéramos esa iglesia primitiva, esa iglesia que nació ese día en Pentecostés. ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué rasgos de ella podemos nosotros y debemos nosotros tener en nuestras congregaciones? Ya hay varias, pero por lo menos dos yo voy a resaltar en esta tarde, y es en el verso 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso de perseverar? Es adherirse. El diccionario dice que es adherirse fuertemente o agarrarse fuertemente a algo. Perseverar es cuando una persona persiste en algo con el mismo ánimo con el que lo empezó. Perseverancia era una cualidad en la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Y si hay algo que se ha perdido en esta generación, es la perseverancia. Somos la generación que comienza las cosas y no las termina. Cosas a medio hacer. Abandonamos votos, abandonamos compromisos, no los cumplimos, no somos capaces de mantener nuestra palabra. Empezamos bien y terminamos mal, porque no somos perseverantes. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, era una iglesia que perseveraba. ¿En qué? En la doctrina, Ellos estaban aprendiendo, pero no solo aprendiendo, porque hay gente que se la pasa toda su vida aprendiendo de la Biblia, toda su vida, pero nunca poniéndola en práctica. Hay gente que nunca vive lo que sabe, lo que conoce. Mucha gente que me ha dicho, yo me sé la Biblia, yo sé mucho, yo leo la Biblia, conozco todo, pero
y la vive? Esa es la pregunta. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? No es eso, es cuánto usted vive de la Biblia. Es importantísimo. Esa iglesia perseveraba en la doctrina. Esa iglesia eran verdaderos convertidos. Por eso les digo, esas son las evidencias de un verdadero convertido, y es que persevera, aprende y vive la doctrina, la palabra del Señor. Mire cuál era otra característica de la iglesia, aparte de la perseverancia, que vivían la palabra. Dice el verso 46 que ellos iban al templo, partían el pan en las casas, o sea, tenían sus comidas, sus comuniones, comían juntos con alegría, con corazón sencillo, no menospreciando a los demás, no haciendo grupos en las iglesias, no haciendo argolla a los preparados, los menos preparados y aquellos pobres que no tienen nada, que los neófitos, o los ignorantes, porque en las iglesias se hacen argollas, hermano, porque nosotros tenemos ahí nuestro grupito. No debe ser así. Comían juntos con alegría, alabando a Dios, con sencillez de corazón. Sencillez es algo que tenemos que aprender nosotros, la iglesia del Señor. Sencillez. Todos juntos comiendo, compartiendo las cosas, no llevándose de encuentro al hermano, sino que amándolo, tratando a los demás como les gustaría que los trataran a ellos. Vivían, claro, vendían sus propiedades cuando había necesidad. Esos eran los de Jerusalén, era la iglesia de Jerusalén la que hizo eso cuando empezó la iglesia, y porque recuerde que había persecución y había necesidad, y ellos venían y según era la necesidad, compartían entre ellos. ¿Y saben qué? Mire lo que dice la palabra, lo que la gente de afuera pensaba. El verso 43, mire lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por qué causaban temor? ¿Por qué causaban temor en los demás? ¿Sabe qué? Cuando nosotros vivimos la vida cristiana y vivimos para agradar al Señor, entonces la gente va a tener temor. Pero no solo la gente. Cuando los siervos de Dios tienen el mensaje verdadero y son testigos verdaderos, y la iglesia también, entonces el enemigo tiembla. No solo la gente, los poderes de las tinieblas tiemblan, el enemigo tiembla cuando una iglesia se levanta. Cuando una iglesia es al estilo de la iglesia primitiva, causaremos temor en los demás. Los que nos ven van a querer también tener lo que nosotros tenemos. Porque nosotros vamos a impactar, porque el poder de Dios está con nosotros y nosotros hacemos las cosas para agradar. Así que, amados y amadas que me estás escuchando, iglesia de Dios, iglesia el libertador, por eso hoy nosotros tenemos que sentirnos responsables de proclamar el mensaje que verdaderamente pueda brindar salvación a los perdidos. Porque hay todo tipo de tendencias teológicas hoy. Están ahí a la vuelta de la esquina,
hay de todo. ¿Cómo se llama? Impresionante cuánta tendencia teológica hoy ha salido, sacada, dizque, de la Biblia. Es terrible cómo el pueblo de Dios está siendo engañado. Y esos tiempos habían dicho, el tiempo de apostasía está. Y engaña a los escogidos, porque muchos escogidos que como no perseveraron en la doctrina, entonces están dejándose engañar y se están tragando mucha veneno, mucha falsedad, cosas que son hombres las que las han dicho y no es Dios. Hoy hay mucha palabra de hombre disfrazada como palabra de Dios. Lo que yo quiero decir que es palabra de Dios, solo vengo y lo digo que Dios me lo dijo y ya. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Ministros del Señor, muchísimo cuidado. Presentemos un mensaje claro, limpio y santo. Hay mucho peligro a nuestro alrededor. Hay muchos mensajes cuyo centro no es la persona de Cristo. Por eso debemos mostrar no solo con palabras, sino con un carácter acorde al Evangelio, que Jesucristo es el Señor, como lo hicieron aquellos apóstoles. Necesitamos que hayan ministros que cuiden su conducta, de modo que no sea blasfemado el glorioso evangelio de Dios, que sea un evangelio predicado con palabras y demostrado con una vida de piedad, como lo hacía los apóstoles y también la iglesia primitiva, una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia que amaba, una iglesia que se esforzaba en predicar el mensaje, una iglesia que hacía que el nombre de Dios fuera exaltado. ¿Es ese nuestro caso? Una pregunta que queda al azar. Pero si hasta hoy nosotros no hemos estado haciendo eso, hoy Dios a través de su palabra nos está diciendo que debemos cambiar nuestra actitud. Ya no pensemos que nosotros somos el centro, sino es Cristo. Y amado amigo, si hubiera alguien que esta tarde escuchó este mensaje y todavía no es parte de esa iglesia que Cristo va a levantar, esa iglesia que un día al toque de la trompeta se va a levantar, no importa dónde esté. Si tú no eres parte de eso, por favor, yo te suplico en el nombre de Jesús que lo hagas como lo hicieron aquellas 3,000 personas. Vinieron a confesar arrepentidos. Dios es amplio en perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Mírame a mí, aquí estoy yo. Yo soy testigo del poder de Dios, de lo que Él ha hecho en mí, porque lo que yo era antes y lo que Dios ha hecho de mí ahora, solo Dios lo puede hacer, hermanos. Él me perdonó, Él me limpió, Él me purificó y ahora Él me ha puesto en lugares que solamente su gracia y su misericordia puede hacerlo. Tú puedes, tú tienes una oportunidad todavía. No te sientas que ya perdiste todo. No sientas que todo está perdido. Comienza hoy. Arrepiéntete. Te digo lo mismo que Pedro dijo a los judíos aquel día: arrepiéntanse y ven al Señor, ábrele tu corazón, porque para ti también es esta promesa. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra preciosa que nos confronta. Realmente, Señor, tu palabra bien dice ella misma que muchas veces nos trae consolación, pero algunas veces es que nos trae dolor
por el pecado. A veces es como una espada que quebranta, que hiere. Hay dolor ahí, pero también, Señor, hay esa sanidad que viene cuando alguien hace una cirugía. Hay dolor, pero después hay sanidad. Así es tu palabra esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo acomode esta palabra a cada corazón en esta tarde, y que pueda tener esa reacción los oyentes que tuvieron aquellos 3,000 personas frente al aposento alto. Señor, ayúdanos a ser mensajeros fieles, a olvidarnos de nosotros mismos, a ponernos todo en el altar para sacrificio, y que seas tú el que sea glorificado, que tu nombre sea exaltado a través de lo que nosotros hablamos y hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde, y les esperamos en nuestro próximo domingo para otro mensaje como este.